Buenas tardes para todos. Sean ya bienvenidos al curso de nefropatía de este año. Hoy vamos a tener la actividad con la doctora Cindy Méndez acerca de glomerulopatías, pero vamos a dar unos minutos para que algunos compañeros que quieran aún conectarse puedan hacerlo y no se pierdan nada de la charla. Entonces vamos a esperar unos minutitos, por favor no se desconecten a los que ya están con nosotros y en breve daremos inicio. De nuevo, buenas tardes para todos. Estamos a punto de iniciar con la clase de hoy acerca de glomerulopatías. Estamos esperando unos minutitos a que más compañeros puedan acceder a la clase y pues de esta manera puedan aprovechar la presentación. Entonces ya en breve estaremos iniciando. Buenas tardes para todos. Sean bienvenidos al curso de nefrología pediátrica del año 2023. Pues como parte del curso, el día de hoy tendremos la clase de glomerulopatías, la cual será impartida por la doctora Cindy Méndez, quien es nefróloga pediatra,
jefe de servicio específicamente la unidad de trasplante en el Hospital Roosevelt, en la unidad de Fundanier de nefrología pediátrica. Si tienen alguna duda o algún comentario, pueden escribirlo. Yo estaré al pendiente de sus preguntas y se las haremos a la doctora al finalizar la charla. Sin ninguna pena, ustedes pueden escribir su duda o comentario y pues vamos a tratar de resolverlo al finalizar la plática. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Buenas tardes a todos. Pues voy a empezar con la plática de glomerulopatías. ¿Y cambió la pantalla, Katy? Sí, doctora, sí cambió. Perfecto. Entonces, los objetivos de la presentación es, pues, definir qué es una glomerulopatía, aprender a diferenciar entre el síndrome nefrótico del síndrome nefrítico, que es una de las cosas más frecuentes que hemos visto nosotros en los médicos pediatras, que aún tienen un poco de confusión acerca de esto, conocer la epidemiología de ambos síndromes, determinar cuál es su clasificación, repasar un poco acerca de la fisiopatología y determinar los criterios de mal pronóstico y razón por la cual tienen que ser referidos estos pacientes. Y vamos a hablar brevemente acerca del manejo terapéutico. Entonces, a manera de introducción, recordemos que el riñón está formado por su unidad funcional, que es la nefrona. Y la nefrona, pues, está formada por dos partes. Uno, pues, es el glomérulo, que es este penacho de capilares, y por un sistema de túbulos. Cuando nosotros hablamos entonces del glomérulo específicamente, estamos hablando que nos referimos a este penacho de capilares que puede ser afectado ya sea por causas infecciosas o por causas inmunológicas, y cuando estas causas afectan el glomérulo es cuando nosotros le llamamos que es una glomerulopatía, o sea, algo está afectando este glomérulo. Y si lo queremos ver de una manera más detallada, pues el glomérulo pues realmente es una estructura muy compleja y es la parte más importante de la nefrona porque aquí es donde sucede el filtrado glomerular. Está formado por varias estructuras, pero las más importantes son las que forman la barrera de filtración, y esta está formada por un penacho de capilares que vemos acá en rojo. Está formado por una membrana basal que vemos acá como en color morado y por una capa externa de células epiteliales que son conocidas como podocitos. Acá es donde sucede la magia, aquí es donde entra todo de la circulación, toda la sangre, y aquí es donde de manera selectiva pasan solo las sustancias que deben pasar hacia la orina, y las que no, pues son las que se absorben. Entonces, esta parte es muy importante. Pero si lo vemos de una manera muchísimo más detallada, vamos a hablar ya solo, voy a quitar mi puntero, solo quiero quitar esto porque me hace un poquito esto acá. Ahí estamos. Entonces, si lo vemos de una manera más detallada, pues acá vemos las células del endotelio, que si ustedes ven tienen unas fenestras o unos espacios que son los por donde pasa el filtrado. Tenemos esta membrana basal que está formada principalmente por colágeno tipo 4 y que está formada a la vez por 3 capas. Y tenemos una capa externa que son las células epiteliales, que son las que conocemos como podocitos. Estas 3 capas o estas 3 barreras hacen la barrera de filtración y están llenas de cargas negativas que nos ayudan a repeler la cantidad de proteínas pues puedan ser filtradas hacia la orina, ¿verdad? Y que puedan ser absorbidas entonces hacia la sangre. También es importante porque hay espacios que son, así como en estos endotelios, ¿verdad? Estas fenestraciones que están acá, o estos poros que están acá, nos van a evitar que se filtren algunas sustancias que no necesitamos. Y otra cosa muy importante es aquí, por ejemplo, donde están los podocitos, estos tienen una estructura y un espacio específico que es conocido como la hendidura del diafragma, que si se llegaran a separar un poco más de lo que se debe, van a perder su morfología y estos se pueden llegar a separar. Esto necesito que lo recuerden muy bien porque en el transcurso de la charla pues vamos a ir viendo cuáles son las partes que afectan en los diferentes síndromes. Entonces, solo para repetir, tenemos 3 capas que forman la barrera de filtración. Tenemos la capa endotelial, que está separada por poros. Hay cargas negativas acá.
que evitan que se filtren las proteínas. Luego de eso tenemos otra barrera, que es la membrana basal glomerular, rica en colágeno tipo 4, también rica en cargas negativas que evitan el paso de proteínas. Y tenemos una de las capas más importantes, que son la capa de podocitos, que tienen sus hendiduras de diafragma entre cada una de ellas, con una distancia específica que si se llega a perder, pues se van a empezar a filtrar sustancias que no deberían de pasar. Entonces, cuando hablamos de que hay una afección a nivel del glomérulo, las cosas que pueden suceder en este tipo de afecciones es, ya sea de que estas membranas se tapen, ya sean por complejos autoinmunes, por ejemplo. Entonces, estos espacios se quedan tapados por estos inmunocomplejos, o bien puede pasar de que estos espacios entre podocito y podocitos se hagan más grandes porque perdieron algunas proteínas que les ayudaban a anclarse a los otros podocitos, o bien que les ayudan a anclarse a la membrana basal, y que por lo tanto entonces permita que se fugue cualquier sustancia que normalmente no se fugaría, o bien que tengamos una combinación de ambas, ¿verdad? Que algunas partes o algunos glomérulos estén tapados y otros estén fugando, y esto es lo que vamos a ir discutiendo conforme vamos viendo la presentación. Entonces, para entrar ya en detalle, pues, ¿qué es el síndrome nefrótico? Pues esa es una condición que va a afectar específicamente los podocitos y que va a causar entonces que haya una fuga en el glomérulo. Entonces vamos a tener la presencia de proteinuria, porque eso es lo que se va a pasar, que normalmente no debe pasar. Y si tenemos pérdida de proteínas por la orina, entonces secundariamente vamos a tener hipoalbuminemia y clínicamente vamos a ver al paciente con edema. Y esto es acompañado de hiperlipidemia. Algo importante acá es que la triada clásica, cuando nosotros preguntamos cuál es la triada clásica del síndrome nefrótico, pues es una proteinuria en un índice de proteína creatinina mayor de 2. Esto es importante porque ya no necesitamos hacer una orina de 24 horas, eso ya no se usa, ya para que ya no lo pidan, sino que simplemente con hacer una orina al azar, pues podemos determinar este índice, y pues si está mayor de 2, pues ya hablamos de que es una proteinuria en rango nefrótico. O bien, si no tenemos una orina al azar, podemos hacer una orina simple, y vamos a encontrar que tiene una proteína, la presencia de proteínas más de 500 miligramos por decilitro, o bien si tenemos una tira de orina, pues con 3 cruces. La hipoalbuminemia, pues hablamos que debe ser menor de 2.5 miligramos por decilitro, y el edema. Entonces, estas son los 3 componentes del síndrome nefrótico. La incidencia global del síndrome es de 2 a 7 por 100.000 en la población general, es 15 veces más frecuente en niños que en adultos. Principalmente afectan a los niños entre los 2 y los 8 años, pero tiene su pico máximo de incidencia entre los 3 y los 5 años. Afecta más a hombres que mujeres en una proporción de 2 a 1. Lo podemos clasificar según su etiología en primario, que representa el 90% de las causas en los niños. Eso quiere decir que la afección primaria es a nivel del riñón, y solo un 10% va a ser secundario, ya sea a procesos inmunológicos, secundario a procesos infecciosos. Entonces, eso es bien importante. En cuanto a la edad de presentación, aquellos síndromes nefróticos que se presentan durante el primer año, principalmente hablamos, si se presenta en los primeros 3 meses, pues hablamos de un síndrome nefrótico congénito, y siempre en estos niños que se presenta el síndrome nefrótico en el primer año, tenemos que descartar las causas congénitas y bien las causas infecciosas, tanto intrauterinas como infecciosas durante el primer año. En estas, importantísimo pensar siempre en infecciones causadas por el TORCH, pues todo lo que abarca el TORCH, porque son muy frecuentes en niños pequeños, o bien el infantil si hablamos de entre los 2 y los 8 años. También lo podemos clasificar en base a su patrón histológico en una enfermedad de cambios mínimos, en una glomerulosclerosis focal y segmentaria, o una glomerulonefritis membranoproliferativa. O lo podemos clasificar según la respuesta al tratamiento, como sensible a esteroides o resistente a esteroides. ¿Cómo se presentan estos niños? Pues principalmente inician ellos con un edema bipalpebral, que inicialmente puede ser confundido como por una conjuntivitis alérgica, o algunas veces los papás piensan que hubo un piquete de algún insecto y por eso hubo un edema bipalpebral, o que no tan solo edema en un ojito, pero usualmente es bipalpebral. Entonces les dejan tratamiento como una conjuntivitis o por un proceso alérgico, pero ven que no mejora, porque este edema después se va extendiendo y afecta principalmente las partes blandas del cuerpo, las palmas de las manos, los piecitos, y este es un edema con fobia.
Y si no se trata, esto pues puede evolucionar a un edema generalizado bastante importante. Los pacientes pueden tener ascitis o una fobia muy importante, y pues esa es una de las razones principales por las que consultan estos pacientes. Algunos pacientes pueden llegar con dolor abdominal, porque pueden tener peritonitis primarias, y esto es porque también pues no solo pierden proteínas, sino que también pierden algunas sustancias importantes como inmunoglobulinas, entonces están más predispuestos a tener infecciones, y también va a haber un poco de traslocación bacteriana, entonces pueden llegar con dolor abdominal que semeja a una apendicitis, y que realmente no es, que mejoran mucho al manejo con tratamiento médico. Cuando hablamos de la fisiopatología, tenemos que recordar que tenemos dos posibles causas del por qué se da el síndrome nefrótico. El mejor ejemplo, digamos, para poderlo hacer más práctico es, por ejemplo, vamos a dar este ejemplo de una batería que físicamente la vemos normal, y solo al probarla podemos saber si tiene o no tiene carga. Con el síndrome nefrótico nos puede pasar algo muy similar, que nosotros hacemos una biopsia y vemos que el glomérulo está completamente normal, pero lo que el paciente tiene es que ha perdido sus cargas negativas que tienen las diferentes capas de la barrera, y por lo tanto está permitiendo que pasen libremente las proteínas. Entonces, este es un tipo de daño funcional. Y tenemos la otra causa, que es un daño estructural, que es evidente que el paciente tiene un daño, que al momento de hacer una biopsia, pues nosotros sí ya vemos que hay un daño en la estructura del glomérulo. Entonces, por supuesto, esos pacientes que van a tener un daño estructural van a tener peor pronóstico que aquellos que tienen un daño funcional. ¿Y ¿qué cosas pueden causarnos un daño estructural? Por ejemplo, que el paciente haya, pues que no tenga ciertas proteínas que ayudan a anclar las células de los podocitos hacia la membrana basal, o bien que no les ayuden a mantener esa hendidura de diafragma en el tamaño adecuado. Se van perdiendo estas proteínas o no se expresan, entonces por lo tanto el paciente va a tener este tipo de cambio estructural que lo podemos ver en una biopsia. Es importante diferenciar entre un daño funcional y estructural, y para eso pues quienes estudian medicina y los nefrólogos y los investigadores pues hicieron ciertos estudios y determinaron que aquellos pacientes que tenían daño funcional, o sea que tenían algunos cambios muy sutiles en el glomérulo que eran no visibles en una biopsia renal, compartían ciertas características similares. Entonces ellos empezaron a ver que todos los pacientes que estaban entre los 2 y los 8 años, aquellos pacientes que cuando llegaban no presentaban hematuria macroscópica, que no tenían hipertensión, que no tenían elevación de la creatinina y que el complemento estaba normal y que respondían al tratamiento con esteroides, al hacerles su biopsia, pues veían que no tenían ningún cambio. Entonces a todos estos pacientes los englobaron y consideraron que tenían un daño funcional, que es lo que nosotros comúnmente llamamos cambios mínimos. Entonces, todos estos pacientes se considera que tienen muy buen pronóstico en la gran mayoría de los casos. Entonces, esto es importante para el diagnóstico y para el seguimiento del paciente. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen, digamos, de lo que hemos visto hasta ahora para ir viendo cómo vamos a ir manejando este paciente. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos un paciente, y así es como ustedes lo van a ver en la emergencia, que les llega con historia de edema al examinarlo. Cuando uno ve un paciente con un edema bastante característico, un edema en miembros inferiores, en los ojitos, con ascitis, uno inmediatamente tiene que sospechar en un síndrome nefrótico. Entonces, cuando sospechamos esto, pues recordémonos de los 3 criterios: una proteinuria mayor de 2, una albúmina sérica menor de 2.5, edema y elevación de colesterol. Entonces, nosotros determinamos que si es un síndrome nefrótico. Entonces, la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿esto es un daño funcional o es un daño estructural? Y para recordar, si el paciente cumple con estos criterios que acabamos de mencionar, la edad entre 2 y 8, que no presenta hematuria, que no tiene hipertensión, que no hay elevación de creatinina y que el complemento es normal, si el paciente cumple con esto, entonces nosotros consideramos que es un daño funcional, y entonces como pediatras ustedes pueden tratar al paciente, ¿sí? Pero si no cumple con estos criterios, por ejemplo, que el paciente tenga 10 años o que el paciente tenga 1 año, que el paciente tenga hematuria macroscópica, que cuando lo están viendo ustedes está hipertenso, que llega con una creatinina en 2, por ejemplo, entonces esos pacientes automáticamente no se compliquen y mejor lo refieren al área de nefrología para que nosotros podamos dar el siguiente abordaje. Entonces, si es un paciente con un síndrome nefrótico,
de cambios mínimos o de tipo funcional, entonces el tratamiento inicial es prednisona a 2 miligramos por kilogramo día por 4 semanas. Si responde, es decir, que le hacemos a las 4 semanas de haber iniciado el tratamiento, le hacemos un examen de orina y vemos que el índice proteína-creatinina es menor de 0.21, entonces eso significa que el paciente está respondiendo bien. Entonces venimos y le disminuimos la prednisona a 1 miligramo por kilogramo día por 4 semanas más. Y a las 4 semanas de tener esta dosis, pues nuevamente hacemos una orina al azar con índice proteína-creatinina y si es menor de 0.21, pues entonces continuamos la reducción de la prednisona hasta omitir, que en promedio nos tardamos con este tratamiento de 3 a 4 meses por lo general. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos algunos otros escenarios en los cuales quizás el paciente cumplía con cambios mínimos, o sea, de tipo funcional, pero que vemos que está siendo dificultosa la respuesta al tratamiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que empezamos nosotros con el tratamiento con prednisona por 4 semanas y al momento en el cual nosotros hacemos la orina al azar, vemos que el índice proteína-creatinina no ha respondido porque es mayor de 0.21 o siguen 2 o siguen 3, inmediatamente lo responde porque estamos hablando de que es un paciente que se está comportando con resistencia a esteroides, entonces no va a responder más a esteroides, ¿sí? Este es uno de los escenarios que podemos tener. O bien, podemos tener otro caso, que estos pacientes empezamos con tratamiento con prednisona por 4 semanas, responde bien, entonces disminuimos la dosis. Al momento de disminuir la dosis, siempre a las 4 semanas vamos a hacer un control de índice proteína-creatinina en orina al azar y al hacerlo vemos que el paciente no respondió adecuadamente porque el índice de proteína no está bajo de 0.21. En vez de eso, el índice de proteína está en 2, en 3. Entonces estamos diciendo que el paciente depende de dosis altas de esteroide para estar bien. Y eso no puede pasar porque el esteroide pues tiene sus efectos secundarios y no lo podemos tener toda la vida con esteroide. Entonces esta es una de las otras razones por las cuales el paciente tiene que ser referido con nosotros. O bien tenemos aquellos pacientes que respondieron al disminuir la dosis, pero después de que omitimos completamente el esteroides, empieza a tener recaídas frecuentes. Que tiene más de 2 recaídas durante 6 meses. Entonces ese es otro criterio para referirlo con nosotros porque estamos hablando que es un paciente que recae frecuentemente y probablemente necesite otro tratamiento. Entonces estos son los 3 escenarios que podemos tener para tratar a un paciente con síndrome nefrótico. Hay otras medidas coadyuvantes. Por ejemplo, que el paciente debemos tener un control diario del peso, el control de la presión arterial, tener una dieta hiposódica, restringir los líquidos para mantener balances negativos. Cuando el paciente llega con un edema muy importante, pues iniciamos con diuréticos. Nosotros recomendamos iniciar a 5 miligramos por kilogramo día en infusión. Acuérdense que la furosemida se une a la albúmina y estos pacientes tienen la albúmina baja. Entonces tratemos de dejarla en infusión para que el efecto deseado pues pueda ser mayor que si la dejamos solo con oral. Y recordemos que si el paciente pesa, pues, ¿qué les digo yo? Unos 40 kilos, pues obviamente nos va a salir mucho más de la cantidad de furosemida, de la dosis máxima de furosemida, que son 100 miligramos al día. Entonces, lo máximo que le pueden poner en infusión a un paciente son 100 miligramos al día. Y podemos hacer algo para bloquear otra parte de los túbulos, ¿verdad? Usar hidroclorothiazida con amiloride de 1 a 2 miligramos por kilo cuando el paciente haya sido manipulado en algún otro lado y que nos ha costado mucho el manejo del edema para bloquear 2 partes de los túbulos y así evitar que se absorba el sodio y por lo tanto poder eliminar más líquido y poder fundir más rápido el edema. Hay algunas complicaciones importantes, ¿verdad? Estos pacientes van a tener un estado de hipercoagulabilidad, entonces pueden tener algunas complicaciones trombóticas, entonces es importante que ustedes las tengan presentes. También tienen riesgo de infección, como les decía al inicio, pueden tener peritonitis y pues van a tener hiperlipidemia, que es por la pérdida y aumento de la síntesis de lipoproteínas. Entonces, muy pocos pacientes requieren el uso de estatinas, ¿verdad? Pero hay que tomarlo en cuenta por si es necesario. Ahora bien, hablamos ya del síndrome nefrótico, ahora vamos a pasar al síndrome nefrítico. ¿Y qué es el síndrome nefrítico? Pues este es un síndrome que se caracteriza por una lesión inflamatoria a nivel del glomérulo
que es puede ser primaria o puede ser secundaria, y se va a caracterizar por una elevación de creatinina, por la presencia de hematuria y por hipertensión arterial. En estos casos, pues el riñón se tapa por la presencia de anticuerpos que se forman y que llegan a atacar el riñón, como vamos a ver más adelante. En cuanto a la epidemiología, si se dan cuenta, en los pacientes con síndrome nefróticos se ve afectada la edad escolar entre los 5 y los 12 años. Siempre la proporción es mayor en hombres que en mujeres. Es muy raro que se presenten menores de 2 años, pero podría presentarse hasta en un 5%, y en adultos es menos frecuente, entre 5 y 10%. Pero si se dan cuenta, pues son más niños escolares. En el síndrome nefrótico, pues son niños más pequeños. En cuanto a la etiología, pues tenemos algunas causas frecuentes, como es la glomerulonefritis postinfecciosa, postestreptocócica o no. Puede ser también la púrpura de Henoch, una nefropatía por IgA, pero tenemos algunas otras causas menos frecuentes como un lupus, por ejemplo, o algunas glomerulomatosis, por ejemplo, de Wegener. O bien podemos tener algunos otros procesos como síndrome hemolítico urémico o una nefritis intersticial inmunológica, que son mucho menos frecuentes, pero vamos a hablar de las causas postinfecciosas porque son las que ustedes van a ver como con más frecuencia como pediatras. Acá es importante porque la principal causa, digamos, de síndrome nefrótico es atribuido al estreptococo beta del grupo A, y es que estas cepas tienen cierto sinergismo, o sea, tienen cierta atracción hacia las células del riñón. Son células nefrotóxicas, por decirlo así, y entre ellas, pues, las que causan faringoamigdalitis, pues son las M2, 1 y 4, y las que causan, por ejemplo, algunas lesiones en piel, pues son estas cepas, la 49 y la 47, que las menciono porque no es que las detectemos, pero estas son las cepas que tienen más sinergismos contra el riñón y que son las que causan principalmente esta inflamación aguda del riñón secundaria a un proceso infeccioso. Cuando un paciente tiene faringoamigdalitis, el síndrome nefrítico se puede presentar de 1 a 2 semanas después de la afección. Y cuando el paciente tiene una afección a nivel de piel, se puede presentar hasta 6 semanas después de esta afección. Sin embargo, el estreptococo beta del grupo A no es el único que puede causar una glomerulonefritis postinfecciosa. Hay otras entidades infecciosas como el estafilococo, la salmonela, la klebsiella, el citomegalovirus, infecciones por Epstein-Barr, que pueden causarnos un cuadro parecido. Entonces no debemos solo encasillarnos en pensar que solo los estreptococos beta del grupo A pueden causarnos este síndrome nefrítico. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? Pues es la hematuria color Coca-Cola, la hipertensión, la insuficiencia renal, tienen elevación de creatinina en la gran mayoría, y muchos de los pacientes van a presentar hasta un 50%, van a llegar por una emergencia hipertensiva a la consulta externa, o bien, bueno, no a la consulta externa, a la emergencia, que es la razón por la cual la mayoría consulta. Ya cuando uno hace el resto de los análisis, pues se da cuenta que lo que tiene es un síndrome nefrítico. Pero la gran mayoría va a llegar por elevación de la presión arterial. ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Pues acordémonos que tenemos, por ejemplo, acá al estreptococo beta hemolítico del grupo A, y tenemos que puede desencadenarnos una hipersensibilidad tipo 3. Entonces lo que vamos a tener acá es que vamos a formar complejos inmunes, porque el antígeno se va a unir pues esto va a generar que hayan anticuerpos, se van a unir a este antígeno, y estos tienen cierta predilección para llegar a buscar la membrana basal del glómero. Entonces, una vez que se forman estos antígenos anticuerpos, pues van a viajar hacia la membrana basal. Sí, como vemos acá, acordémonos, solo para repasar, aquí tenemos el endotelio, aquí tenemos sus fenestraciones, aquí tenemos la membrana basal, y aquí tenemos un podocito o las células epiteliales. Entonces, todos estos antígenos autoanticuerpos, digamos, que se llegan a formar, que pueden ser autoanticuerpos o bien los antígenos que se forman con los anticuerpos del organismo, pues se llegan a depositar acá. Esto va a crear un proceso inflamatorio en el cuerpo que va a hacer que pues haya liberación de complemento, van a haber citoquinas, van a haber proteasas, tratando de eliminar todos estos anticuerpos que se llegaron a depositar en la membrana basal.
Estos anticuerpos se van a depositar, digamos, abajo de las células epiteliales, entonces se considera que son subepiteliales. Si lo viéramos en una microscopía electrónica, pues acá vemos que aquí está el capilar, aquí está la membrana basal, y aquí en negrito, aquí están todos estos como bultitos que se ven acá negros, que son la presencia de los complejos autoinmunes que se formaron y que se llegaron a depositar en la membrana basal. Y hasta acá arriba vemos la presencia de podocitos. Ahora bien, viéndolo de una manera un poquito más sencilla, vemos, por ejemplo, si un paciente tuvo una infección cutánea o una faringoamigdalitis por un estreptococo beta hemolítico, entonces esto va a generar antígenos, esto va a hacer que haya presencia de anticuerpos en el cuerpo, esto va a generar los inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos se van a llegar a depositar a las membranas basales. Al llegar a la membrana basal, se va a activar el complemento. Entonces, si llegáramos nosotros a medir en sangre cómo está ese complemento, pues como obviamente se está utilizando para tratar de atacar la presencia de estos autoanticuerpos, entonces vamos a encontrar que hay un C3 que va a estar bajo. Además, estos depósitos que hay acá en los capilares glomerulares, pues nos van a provocar que haya cierto daño a nivel de la membrana, provocando que podamos tener hematuria. Pero como acuérdense que acá hay algunos glomérulos que quizás se van a tapar por esta presencia de complejos inmunes. Entonces ya no se va a poder dar la filtración glomerular. Entonces el paciente puede llegar a tener oligoanuria, que va a provocar que haya pues elevación de todos los componentes que no se están eliminando a través de la orina. Entonces eso nos va a provocar que haya edema, nos va a provocar que aumente la presión arterial y que pues si medimos una creatinina en este momento, pues esta definitivamente va a estar alta. Entonces esto es lo que sucede en la fisiopatología del síndrome nefrítico. Entonces, solo a manera de resumen, pues nosotros tenemos un daño a nivel del glomérulo que va a provocar que haya una disminución del filtrado. Eso nos va a hacer que haya una elevación de creatinina. Al tener disminución del filtrado, pues se va a estar reteniendo líquidos. Esto nos va a provocar que haya una hipertensión arterial y va a empezar a fugar sangre porque se está dañando la membrana basal. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Pues tenemos medidas generales, es el reposo, el control diario del peso y por supuesto el control de la presión arterial. Cuando un paciente llega, pues lo primero que tenemos que hacer nosotros es el manejo de la presión arterial. Podemos usar diuréticos, podemos usar hidralazina, amlodipino. Debemos evitar quizás los YECAS, ¿verdad? El enalapril, porque usualmente esos pacientes que tienen elevación de creatinina también van a tener elevación del potasio, entonces esto nos podría empeorar el cuadro del paciente en cuanto a la insuficiencia renal aguda, entonces tratamos de evitarlos y no usarlos de primera línea. Tenemos que tener una dieta hiposódica y por supuesto y tener un balance negativo. Pocos pacientes pueden llegar a necesitar una terapia de reemplazo renal, pero podría pasar. Hay cierta controversia en cuanto al uso de antibióticos. Generalmente si un paciente, quizás sabemos que un paciente tuvo una infección faringoamigdalina, digamos, y que desarrolló el síndrome nefrítico secundario a esto, pues usualmente a veces algunos dicen, bueno, tratémoslos, ¿verdad? Porque quizás todavía hay ciertas cepas que pueden contagiar a la familia y que puedan reproducir el síndrome nefrítico en otros pacientes, pero realmente una vez que ya se instauró el problema en el paciente, digamos, ya no va a tener mayor efectividad, pero sí puede reducir el contagio de esas cepas nefrotóxicas, ¿verdad? Hacia el riñón, que eso se podría usar. Los diuréticos de asa son lo que usamos principalmente, ¿verdad? Usamos furosemida de 1 a 2 miligramos por kilogramo día. Si se dan cuenta acá, el uso de la furosemida en dosis es mucha más baja que cuando usamos en síndrome nefrótico. Lo que les decía, los antihipertensivos, usamos hidralazina, podemos usar nifedipino y algunos pacientes en los que no hay control de la presión arterial, podemos usar incluso nitrocruciato de sodio o algunos bloqueadores alfa o beta y indicaciones de diálisis o hemodiálisis generalmente son secundarios a la hiperpotasemia que puede tener los pacientes secundario a la insuficiencia renal o a la disminución del filtrado glomerular.
Entonces, podemos tener estos pacientes que llegan a la emergencia, ya sea por macromaturia o por hipertensión. Acuérdense que la macromaturia en estos pacientes es como color Coca-Cola. En estos pacientes, pues, hacemos la pregunta, si es un síndrome nefrítico, tiene que cumplir estas 3 características: elevación de creatinina, hipertensión arterial o la orina color Coca-Cola. Si es un síndrome nefrítico, les tenemos que hacer un complemento. Acordémonos que en la fisiopatología el complemento va a estar consumido porque se está utilizando. Entonces, lo usual es que el complemento esté bajo. Entonces, si el complemento está bajo, pues tranquilos, porque estamos considerando que sea una glomerulonefritis postinfecciosa. Entonces, acá pues vamos a tratar los síntomas que el paciente tiene, ¿verdad? Usualmente vamos a iniciar con un diurético, como les decía, la furosemida. Pero, ¿qué pasa si el complemento está normal? Entonces, esto sí ya no es normal, porque entonces la fisiopatología es diferente y probablemente no se trate de un proceso postinfeccioso, y en estos casos pues tenemos que referir al paciente. ¿Qué cosas pueden causarnos pues, que el complemento no sea lo que nosotros esperamos, digamos? Pues también hay otras causas, digamos, como un lupus o una glomerulonefritis proliferativa. Entonces, siempre es importantísimo, después de medir el complemento inicial, hacer un control del complemento 4 semanas después de tratar al paciente, porque si el paciente, a pesar de que nosotros inicialmente pensábamos que era algo postinfeccioso, pero si al medir el complemento posterior vemos que sigue bajo, entonces también lo tenemos que referir, porque probablemente no se trate o no se trataba simplemente de una glomerulonefritis postinfecciosa. Ahora, si a las 4 semanas medimos y el complemento está normal, entonces tranquilos, porque lo más seguro es de que si era una postinfecciosa y ya lo tratamos y esto se autolimita. ¿Qué complicaciones hay en un síndrome nefrítico? Pues una insuficiencia cardíaca congestiva, puede haber una encefalopatía hipertensiva y una insuficiencia renal que requiera tratamiento dialítico. ¿Qué necesito yo que recuerden ustedes? Que hay pacientes que deben ser referidos para darles el seguimiento, porque de estos pacientes que presentan, que nos dan con estas patologías afección del glomérulo, algunos pueden progresar a enfermedad renal. Entonces, tienen que ser referidos oportunamente, y esto estamos hablando de un síndrome nefrótico, no cambios mínimos. Es decir, aquellos pacientes que son resistentes a esteroides, aquellos pacientes que son dependientes de esteroides y aquellos pacientes que tienen recaídas frecuentes. Esto es en base al síndrome nefrótico. Y con el síndrome nefrítico vamos a referir a aquellos pacientes que tienen el complemento normal desde el inicio, o bien aquellos pacientes que inicialmente tuvieron el complemento bajo, pero que después de 8 semanas aún siguen con el complemento bajo. Entonces, en estas circunstancias, pues es cuando tenemos que referir a los pacientes. Eso es todo. Y muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido. Y si tienen algunas preguntas, pues con mucho gusto vamos a contestarlas. Muchas gracias, doctora. Esperamos a todos los compañeros que puedan, por favor, escribir sus preguntas, las estaremos respondiendo. Mientras, tenemos ya una pregunta y dice, ¿cuánto tiempo puede permanecer elevada la creatinina o permanecer con hipertensión arterial un paciente que tiene síndrome nefrítico? Bien. Sí, usualmente estos pacientes no van a tardar, dependiendo la gravedad del cuadro en el que se van a llevar llegan a la emergencia, pero usualmente no van a, digamos, con la creatinina elevada, se pueden ir, digamos, ¿qué les digo yo? Hay que hacerles controles. La creatinina basal llega al día 0, digamos, cuando ustedes lo ven en la emergencia, y ahí podemos tener una creatinina elevada, y a las 48 horas, pues la creatinina ya tiene que empezar a disminuir. Si la creatinina va en ascenso, digamos, ojo, porque podemos considerar que no se trate solamente de un postinfeccioso, sino que pueda ser una rápidamente progresiva. Entonces es importante que hagamos un control de creatinina después de que llegó el paciente a la emergencia en el día 0. Y la presión arterial, pues no debería tardar más de 72 horas en el control de la presión arterial, a menos que el paciente haya llegado con una creatinina muy elevada y que haya necesidad y que no haya respondido al diurético para fundir edema, ¿verdad? Porque aquí la causa de la hipertensión generalmente es la sobrecarga de líquido que tiene el paciente, secundaria a esta lesión renal aguda que tiene, ¿verdad? Que se tapa, que no permite que se esté filtrando adecuadamente a través de la barrera de filtración, y por lo tanto se eleva la creatinina. Entonces hay un poquito de edema y eso es lo que nos provoca la creatinina. Entonces, una vez que el edema
se resuelve, la presión arterial debería de mejorar. Muy bien, gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Vamos a dar unos segunditos para que escriban alguna otra pregunta. Muy bien, gracias.